Hola, soy Valentina Arias y en este video les voy a dar un resumen súper rápido de la configuración interna del tallo, que es mi tema favorito de todos. Van a ver que es súper fácil. Ustedes están viendo ese video y ustedes van a decir qué es eso, pero van a ver que lo hace todo mucho más fácil. Yo lo hice en el tablero y ya lo pasé como a digital y fue lo mejor del mundo. Entonces, si tienen tiempo, háganlo. Vamos a empezar. Nosotros sabemos que tenemos pues bulbo, puente y mesencéfalo y van a haber tres cortes a nivel de bulbo, van a haber dos a nivel de puente, va a haber uno entre puente y mesencéfalo y van a haber otros dos en el mesencéfalo. Entonces, vamos a empezar primero de abajo hacia arriba. Algo para que tengan en cuenta siempre es que acuérdense de la embriología. ¿Por qué la embriología? Porque los pares craneales nacen siempre de abajo hacia arriba. Entonces vamos a ver que más arriba vamos a tener lo que es el 3, el 4 y en cortes más abajo vamos a tener lo que son el 12, el 11. Pero bueno, empecé. Para que entiendan los colores más o menos, los rojos van a ser los que vimos en el primer parcial, que son de la médula espinal, los moraditos van a ser lo sensitivo, lo verde clarito va a ser lo parasimpático, lo verde oscuro va a ser como lo sensorial, o sea, gusto, equilibrio, y lo naranja va a ser todo lo motor. Entonces ahora sí, vamos a empezar con bulbo inferior. Como ustedes saben, tenemos el bulbo, aquí están las pirámides, pero en bulbo van a pasar las arterias vertebrales y nos van a formar la basilar, pues porque literalmente el puente es así, entonces pues en la base del puente pasa la arteria basilar y antes de eso, ¿cuáles son? Las vertebrales para darme la basilar. Ahora sí, vamos a empezar con la decusación motora, que así se le llama al primer corte que es en bulbo inferior, es este de acá. ¿Por qué se llama decusación motora? Pues porque ahí se da la decusación motora. ¿Se acuerdan que decíamos que la decusación motora se daba a nivel de las pirámides? Bueno, las pirámides están en bulbo y aquí es que donde vamos a tener el primer corte. Tenemos también al núcleo espinal del trigémino. ¿Por qué pasa por ahí? Porque viene desde C3 y se va hacia arriba. Es el que está en bulbo principalmente. Nos va a dar todo lo que es sensitivo de todos los pares craneales que sean sensitivos. O sea, tanto del quinto como del 7 nos va a dar dolor y temperatura. En caso del quinto, de la cara ipsilateral, en el caso del 7 del conducto auditivo externo. Y ya tenemos a Gracilis y Cuneatus todavía ipsilaterales, todavía no se llaman lemnisco medio, todavía no se han decusado. Por eso, si se nos daña este corte, vamos a tener que el paciente no va a poder tener la sensibilidad de la cara ipsilateral, el paciente va a tener un síndrome motoneurona superior primero de miembros inferiores, porque todavía no se ha acusado completamente, entonces los superiores siguen ipsilaterales y vamos a tener daños en gracilis y conatus ipsilateral, entonces en ese mismo, pues la misma parte de ese cuerpo no va a tener bien la propiocepción. Continuamos con el segundo corte, que va a ser la acusación sensitiva, porque aquí sí se decusan gracilis y cuneatus. Como gracilis y cuneatus se decusan, pasan a llamarse lemnisco medio. Y tenemos lo mismo que teníamos en el segundo, perdón, en el primero, que teníamos a la vía motora y al espinal de trigémino. En todos vamos a tener algo que se llama formación reticular, pero para este parcial no importa. Importa es para el tercer parcial, es más de sueño y vigilia. ¿Y cómo los vamos a identificar? Porque les van a poner 1000 imágenes, o sea, 1000, literal. Entonces, primero tenemos las arterias vertebrales a nivel del primer corte. ¿Cómo vamos a saber que es del primer corte? Porque acuérdense que uno sabe que pasa de médula espinal a bulbo porque pasa por el agujero magno. Ya de agujero magno pues sigue como bulbo y como el tallo. Entonces, el primer corte vamos a ver el agujero magno con las arterias vertebrales. En el segundo corte vamos a seguir viendo las arterias vertebrales, pero ya nos va a aparecer el cerebelo. Y aquí se nos va a formar el agujero de Magendie. ¿Por qué Magendie? Porque acuérdense que teníamos agujero de Luschka y de Magendie. Magendie era el que nos pasaba el líquido cefalorraquídeo hacia la médula, entonces tiene que estar más abajito. Y a nivel de Magendie está el área postrema, que es la del vómito. Continuamos con el tercer corte. Vean, o sea, hay demasiado. Todo eso en el tercer corte. Pero ustedes qué tienen que saber del tercer corte, que van del octavo al doceavo. Porque acuérdense de lo que yo les decía, que iban creciendo de arriba hacia abajo. Entonces, 12, 11, 10, 9, 8 van a estar en este corte.
Aquí les tengo cómo identificarlo, ya se empieza a ver el cuarto ventrículo, pero lo más importante es que como vamos a pasar de bulbo a puente, las arterias vertebrales ya se van a estar uniendo. Vean, aquí les escribí como todo lo que tiene, por si pues como que les falta, pero que sepan que para el núcleo olivar inferior, olivar era el que conectaba con las fibras trepadoras del cerebelo, porque si no venía del olivar, se llaman muscosas. Tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores o cuerpo restiforme que nos conectan con el cerebelo. Vamos a tener que el 12 tiene un núcleo que es de el solo, a ver cómo es naranja. El núcleo motor del 12 va a estar a este nivel. En cambio, el núcleo ambiguo, vean que suena como amigo. Sí, bueno, no. Pero va a ser del resto de los que son motores, que van a ser el 9, el 10 y el 11. ¿Por qué? Porque esos núcleos están a nivel de este par, entonces el núcleo ambiguo va a estar acá. Tenemos también al núcleo espinal del trigémino, que ya sabemos que recibe. Tenemos al núcleo del tracto solitario y el núcleo del tracto solitario tiene dos partes. Vean, una acá y una acá. La primera de verde oscurito va a ser la parte rostral y eso nos va a dar el gusto, o sea, todos los pares craneales que den gusto van a estar conectados con la porción rostral del tracto solitario, que van a ser cuáles, el 7, el 9 y el 10. En cambio, tenemos una porción caudal o dorsal que va a recibir aferencias del 9 y va a dar eferencias por el 10. Entonces, ustedes van a decir, ¿cómo así? La carótida tiene algo que se llama el plexo pericarotídeo. Es un plexo simpático. Cuando no puede seguir por carótida, el par craneal 9 le hace un favor de seguir llevándolo hasta donde lo tiene que llevar. Entonces, este plexo simpático va a decirle al 10 como tenemos frecuencia cardíaca alta, por favor, regúlala, haz las funciones del parasimpático, baja la presión arterial, baja la frecuencia respiratoria y todo eso. Continuamos con el núcleo salivatorio inferior. Como es inferior, va a ser de un núcleo más abajo y ustedes saben que hay dos núcleos que nos dan salivación, el 7 y el 9. En este caso va a ser del 9 porque el 7 no está en este corte, entonces el salivatorio inferior es del 9. Y pues tenemos dos núcleos cocleares y núcleos vestibulares porque es vestíbulo coclear. Y por último está el núcleo dorsal del 10. Es un núcleo parasimpático, entonces nos da todas las funciones que hace el 10. O sea, todas las funciones parasimpáticas del 10 nos las da este núcleo. Continuamos al cuarto corte. Ahora sí pasamos a puente. ¿Cómo vamos a ver que estamos en puente? Porque solamente vamos a tener una arteria y va a ser la basilar. Vean que este corte es súper fácil porque empezamos a ver el oído interno. Entonces, en ese corte vamos a tener lo que es el 7 y el 8. ¿Por qué el 7 y el 8? Porque, pues, o sea, si estamos hablando de oído, también hace parte de este corte, aunque no haya hecho parte del otro. Y otra cosita es el sexto par craneal. Entonces, vean aquí les dibujé, tenemos pie, que es como la partecita que está más hacia afuera. Tenemos el tegmento por donde pasa el cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide es de vía auditiva y el tecto, que es ya donde tenemos como casi todo. ¿Qué tenemos a ese nivel? Eh, Ventral en el pie están los rodetes, entonces esto es lo que hacía parte de la vía motora. El centro es el tegmento, lo que les dije que al cruce de la vía auditiva. En el centro están los núcleos pónticos. Los núcleos pónticos van a conectar con cerebelo. Veanlos acá, los núcleos pónticos. Vemos que las fibras del séptimo van a rodear al sexto. Aquí está el sexto. El sexto nos da para el recto lateral, en cambio las fibras del 7 se nos van a ir a toda la cara y pues tenemos lo mismo que hemos tenido en los anteriores, lemnisco medio, formación reticular, todo. No les estaba mostrando en el dibujo, pero ya sí. Continuamos con el quinto corte. El quinto corte va a ser del quinto par craneal, entonces está todo lo importante del quinto, o sea, van a estar los núcleos motores del quinto que nos van a dar al tensor del tímpano para poder escuchar bien, porque tensa para que se puedan hacer las ondas, van a estar el tensor del velo del paladar. Vamos a tener al núcleo principal del trigémino, que este es el que va a recibir tacto y presión.
Acuérdense entonces, espinal recibe dolor y temperatura, esta va a recibirnos tacto y presión. Ya pues luego van a continuar, se van a unir, van a dar el ganglio de Gasser, pero esto es más adelante. O sea, esta imagen se las explico en el próximo video. Y tenemos pues también que se decusa el mesencefálico del quinto, que es el que nos da más o menos como la propiocepción. Aquí les escribí pues como todo, continuamos con pie, con tegmento, el principal del trigémino, los motores del quinto. Y aquí vamos a identificarlo porque vean que tenemos la salida del quinto par craneal. Listo, entonces acuérdense, quinto corte es del quinto par craneal. Continuamos con la transición entre puente y mesencéfalo. ¿Por qué es tan importante esta transición? Pues la verdad, grande tiene los núcleos del locus ceruleus. Locus ceruleus son los que producen noradrenalina. Acuérdense, no sé, pues una mnemotecnia. La noradrenalina es del simpático, entonces cuando uno está más loco, locus ceruleus, noradrenalina, y tenemos la salida del acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico, pues obvio por dónde va a estar, por donde está empezando el mesencéfalo, y ya continuamos con el corte del mesencéfalo inferior. El corte del mesencéfalo inferior, ustedes lo van a identificar porque ya se empieza a aparecer como unas orejitas, pero no es como el de arriba. El octavo corte es el que tiene los núcleos rojos, o sea, eso ya déjenlo súper claro. En cambio, el séptimo, vean que tiene orejitas, pero no tiene los núcleos rojos. Entonces, ¿qué tiene el séptimo corte? Vamos a tener es el cuarto par craneal. En el quinto corte tuvimos al quinto par craneal y en el séptimo vamos a tener al cuarto par craneal, que también está en la sustancia gris periacueductal. ¿Qué significa periacueductal? Que está alrededor del acueducto. ¿Y qué acueducto en este caso? Si estamos en el mesencéfalo, el acueducto mesencefálico o de Silvio. Y ya, cuando hablamos del octavo corte, vamos a tener al tercer par craneal, que es el último que nos faltaba, de los nervios periféricos, pues de los pares craneales periféricos, porque acuérdense que el 1 y el 2 no son del sistema nervioso periférico. Como les dije antes, ustedes lo van a identificar por los núcleos rojos. Los núcleos rojos van a ser encargados de la flexión, y por eso si están malos, vamos a saber que el paciente cuando le hagamos Glasgow el dolor no va a poder flexionar. Tenemos que a nivel de la sustancia crisperiacoductal va a estar el núcleo de Edinger-Westphal, que va a ser el parasimpático del tercer par, o sea, es el que nos va a dar la miosis. Se nos dañaría tanto el tercero, pues como las fibras parasimpáticas como las motoras. Bueno, eso fue todo en este video. Mil gracias por ver mis videos. Los amo y que Dios los bendiga.